Queridas maestras y maestros de las divisiones infantiles de las diferentes iglesias y congregaciones de la Asociación Azteca, me da gusto saludarles nuevamente y a la vez darles la bienvenida a nuestro seminario número 5 de nuestra certificación, titulado Enseñando a los niños a orar sin cesar. Será impartido por la maestra Belén Elizabeth Ramírez Lima. Es hija única en la familia Ramírez Lima. Es maestra, madre y ama de casa. Está casada con Aarón Santiago Pérez desde el año 2009 y juntos han tenido la bendición de tener 2 hijas, Melissa y Dulce. A Belén le gusta viajar, cantar, cocinar, sembrar, leer y escribir. Pero lo que más disfruta es pasar mucho tiempo con su familia. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, se acercó uno de sus discípulos y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a orar a sus discípulos. ¿Qué? ¿Enseñarle a orar a unos hombres adultos? Sí. Los hombres más cercanos a Jesús necesitaban instrucción con respecto a la oración. ¿Cuánto más nosotros debemos enseñar a nuestros niños a orar y a orar constantemente? Primera de Tesalonicenses 5:17 nos invita a orar sin cesar. Esto pareciera ser una tarea pesada, aburrida y sin sentido para algunos niños e incluso también para muchos adultos. Vamos a ver brevemente 7 puntos de la oración que nos ayudarán a entender mejor lo que significa, qué es orar sin cesar y cómo podemos enseñar a nuestros alumnos a orar. Número 1. Orar es una actitud. ¿Cuál es la primera necesidad que tiene un bebé recién nacido? Correcto, es la necesidad de respirar. Una vez que el bebé está fuera de la pancita de la mamá y le cortan el cordón umbilical por el cual estaba conectado con su mamá, lo primero que hace el bebé es respirar para poder mantenerse con vida. Esa necesidad se mantiene a lo largo de toda la vida y en el momento en que una persona deja de respirar, muere. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a respirar y trataremos de contener el aire lo más que podamos. ¿Listos? 1, 2, 3. Sin duda, no podemos pasar mucho tiempo sin respirar. Los mejores nadadores tal vez aguanten debajo del agua sin respirar entre 1 a 3 minutos. La respiración es necesaria para vivir. Asimismo, la presencia de Dios es indispensable en nuestras vidas para que podamos vivir espiritualmente. Por lo tanto, orar es la actitud de reconocer la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Pero eso no significa que vamos a estar todo el tiempo de rodillas o pensando que tenemos que orar. De la misma manera en que respiramos de forma natural, ya sea despiertos o dormidos, debemos aprender a orar de forma natural. Podemos sentir la presencia de Dios aun cuando estemos haciendo otras cosas. Número 2. La oración es una rutina. Sí, la repetición de los hábitos cotidianos forman virtudes. La Biblia nos cuenta que Daniel tenía la virtud de orar 3 veces al día. En la mayoría de adultos tenemos la rutina de orar al despertar, al acostarnos a dormir y antes de cada comida. En la puerta principal de la casa pegué un versículo muy bonito que me gusta mucho, que está en Éxodo 33:15 y dice: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Ese versículo está ahí en la puerta
para que cuando vayamos a salir y abrir la puerta para salir, ya sea a comprar solo tortillas o salir al trabajo, recordemos que necesitamos orar. En la iglesia también hay momentos especiales para orar. Es muy importante que como maestros tengamos un rincón de oración especial en nuestro salón. Incluso podemos animar a nuestros padres y alumnos para que en su casa ellos tengan un rincón de oración, un lugar bonito y tranquilo donde ellos puedan sentir gusto de acudir exclusivamente a orar. Cuando en la iglesia los niños escuchan todos de rodillas, inmediatamente saben que es momento de orar. También Daniel, aún en la distancia, él recordaba el momento en que las trompetas sonaban, indicando que era tiempo de orar. Establecemos un horario como familia para dedicar tiempo a orar. Y al fijar esta hora, en nuestros celulares pusimos una alarma. Esa alarma suena con la música de dulce oración. Y el propósito es que nos recuerde que es momento de orar. Así que cada día esa alarma suena. E independientemente de lo que estemos haciendo, cuando la escuchamos, todos en casa sabemos que es momento de orar. Y nos reunimos en la sala para orar juntos en familia. Incluso si vamos caminando en la calle o estamos fuera de casa y suena esa alarma, sabemos que también es tiempo de orar, estemos haciendo lo que estemos haciendo. Dios necesita un momento especial en nuestras vidas. Asimismo, nosotros podemos animar a nuestros padres y alumnos a poner una alarma especial que les indique que es tiempo de orar. Actualmente, las redes sociales están de moda y podemos aprovechar este recurso y abrir un grupo de WhatsApp con los padres de nuestros alumnos. Y en la clase de adolescentes tal vez podamos hacer el grupo con los mismos alumnos, con el fin de fomentar la oración. Podemos definir y fijar una hora específica de oración. Y en el transcurso del día se puede fomentar que compartan sus peticiones y gratitudes para orar. Y a la hora establecida se les manda un recordatorio para indicarles que es tiempo de orar. Incluso, de vez en cuando, podemos llamar a nuestros alumnos por teléfono y orar juntos por las peticiones y gratitudes expresadas durante el transcurso del día. Al principio puede ser que nos desanimemos, porque puede ser que algunos sean indiferentes, no comenten nada, incluso algunos se pueden salir del grupo, pero debemos perseverar hasta ver los bonitos resultados. Entonces los sábados podemos comentar entre todos las respuestas que recibimos a nuestras oraciones, jugando a regresar la película. Este juego consiste en recordar todo lo que pedimos durante la semana y cómo Dios ha contestado cada una de nuestras oraciones. Número 3. La oración es un llamado de primeros auxilios. Podemos plantear a los niños diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando hay una tormenta o lluvia y se escuchan truenos, ¿a quién buscas para sentirte seguro? Cuando en la escuela alguien te molesta, ¿a quién recurres para que te ayude? O cuando te caes, ¿quién esperas que sea el primero en que te ayude a levantarte? Cuando la maestra te pregunta frente a tus compañeritos algo que no sabes, ¿a quién recurres en busca de ayuda? Cuando escuchas las alertas sísmicas, ¿a quién buscas para sentirte seguro? Y cuando estás feliz, ¿a quién es la primera persona que quieres contarle tu felicidad?
Generalmente los niños dirán que a mamá, papá, maestros, amigos, etc. Y eso es muy bueno, pero debemos enseñarle a los niños que sobre todas esas personas debemos confiar en Dios, quien tiene cuidado especial de nosotros. Aun cuando aparentemente no hay nadie a nuestro lado, Dios está dispuesto a brindar los primeros auxilios cuando acudimos a Él por medio de la oración. A todos los niños les gustan las historias bien contadas y podemos aprovechar este recurso para grabar en la mente de los niños estas lecciones tan importantes. Por ejemplo, Nehemías, que después de escuchar la triste noticia acerca de la destrucción de Jerusalén, la respuesta inmediata de Nehemías fue orar, llorar y ayunar por varios días. Más adelante, mientras pensaba qué respuesta debía darle al rey, Nehemías elevó en silencio una rápida oración pidiendo su ayuda. También podemos compartir otras historias lindas de otros niños que han orado en momentos de angustia o bien testimonios propios. Aprovechemos todas las oportunidades que se nos presenten para orar con nuestros niños y buscar los primeros auxilios de Dios. Tengo en mi mente bien grabadas unas palabras que mi papá decía. No busques a Dios hasta que te encuentres en medio de problemas. Búscalo antes. No esperes hasta estar como Sansón sin ojos para entonces buscar a Dios. Debemos enseñar a los niños a hacer de la oración su primer respuesta. Recordemos la siguiente frase. La oración es siempre mi primer respuesta y no es nunca mi último recurso. Número 4. La oración involucra la Biblia. La Biblia tiene mucho que ver con la oración. La Biblia les ayuda a los niños a formar un mejor vocabulario de oración. Les enseña a orar porque se haga la voluntad de Dios y les puede enseñar acerca de las cosas que deben de orar. Cosas en las que tal vez no habían pensado antes, tales como sabiduría. La Biblia hace que aumente la confianza de los niños en sus oraciones y les ayude a practicarla más. Dejemos que los niños practiquen la oración utilizando la Biblia como una guía. Nosotros como adultos seguimos el plan Creer en sus profetas, ¿verdad? Que consiste en leer un capítulo de la Biblia diariamente. En estos días que tocó leer el libro de Salmos, era muy grato leer el Salmo completo y después de leerlo, me gustaba arrodillarme y volver a leer el Salmo completo, pero cambiándolo a una oración personal. Este ejercicio lo podemos practicar diariamente y también enseñarlo a nuestros alumnos para que puedan hacer esto. Por ejemplo, digamos que en Infantes y en Cuna el versículo de la semana fue: mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte. Filipenses 4:19. Entonces, ese sábado vamos a orar y agradecer a Dios por suplir todas nuestras necesidades y también para que supla las necesidades de los que nos rodean. En Cuna los versículos se aprenden a través de los cantos. Y ese es otro recurso muy hermoso para grabar en la memoria de los niños la palabra de Dios. En el caso de los más grandecitos, de primarios en adelante, podemos pedirles que repitan su versículo de memoria. Y entonces piensen cómo convertir ese versículo a una oración. Y que en base a ese versículo, oren ya sea de forma individual o general. Por ejemplo, esta es una lección de primarios. Y aquí en el versículo 4 dice: realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no a los hombres. Efesios 6:7.
Entonces, el alumno podría orar. Querido Dios, por favor, ayúdanos a realizar nuestro trabajo en la casa y en la escuela de buena gana, como un servicio a ti y no a los hombres. Así, cada versículo de la Biblia lo podemos convertir en una oración. Por ejemplo, Jeremías 31:3. Yo te he amado con amor eterno. Querido Dios, gracias porque tú nos amas con amor eterno. Muy bien. Punto número 5. Orar es escuchar a Dios. Se le debe enseñar a los niños que la oración es un diálogo entre dos personas y que debemos aprender a escuchar y reconocer la voz de Dios en las diferentes formas como Él nos habla. Es importante que los niños comprendan que Dios no es una máquina expendedora, una máquina que te vende automáticamente bebidas o alimentos. Podemos acudir a Él con cualquier cosa que tengamos en el corazón. Pero la oración también es dejarlo hablar a través de las cosas cotidianas de la vida. Aquí también podemos hacer uso de los versículos de la lección y pedirle a los niños que analicen el versículo y después piensen en alguna pregunta que podrían hacerle a Dios en base a ese versículo. Entonces, les dejamos un tiempecito para que cada niño piense su pregunta y se la pueda expresar a Dios. Y después trate de escuchar su respuesta. Si es su gusto, la puede compartir con sus compañeros. También es importante que les digamos a los niños que Dios les puede hablar por una sola palabra o enviarles una imagen a su mente como respuesta. Veamos un ejemplo. Aquí, el versículo 1. Saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea, la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Hechos 1:8. Entonces dejamos que los alumnos piensen qué pregunta le pueden hacer a Dios y que la comenten. Por ejemplo, la pregunta podría ser, ¿quién es Jerusalén? Y entonces orar, querido Padre Celestial, ¿quién es Jerusalén? ¿O cuál es la región donde quieres que yo pueda dar testimonio de ti en esta semana? Entonces, les damos tiempo a los alumnos para que ellos hagan esta pregunta a Dios a través de una oración y puedan escuchar su respuesta. Al final pueden compartir las respuestas que Dios les dio. Y si algún alumno no puede escuchar alguna respuesta, debemos de animarlo a volverlo a intentar la próxima semana, ya que escuchar la voz de Dios requiere práctica, no es algo mágico. Dios desea que aprendamos a esperar a que Él nos hable. El prestar constantemente oído a la voz de Dios es parte de la tarea de orar sin cesar. Cada vez que Abraham llegaba a algún lugar, él construía un altar y oraba a Dios. Allí quedaba el altar como símbolo y recuerdo de una oración especial. Cuando Noé salió del arca, también construyó un altar en gratitud a Dios. Desde mi infancia, recuerdo que mi mamá coleccionaba piedritas bonitas y lisas. Y cuando Dios le contestaba una oración especial, ella escribía la fecha y en pocas palabras la oración o la respuesta a su oración. Aún las conserva, son estas. Y cuando vamos de visita a su casa, mis hijas saben que cada piedra tiene una historia y les piden a sus abuelitos que les cuenten las historias. Esta es una foto de algunas de las piedritas que ella tiene en su casa. Sin embargo, son varias, muchas más piedritas. Nosotros podemos usar un diario.
donde registremos diariamente nuestras peticiones y gratitudes a Dios. Yo comencé a escribir uno en el año 2018. Empecé a escribir con un color las gratitudes y con otro color las peticiones. Con un color las peticiones y con otro color las gratitudes. Y es una forma muy bonita después de leerlo nuevamente y recordar cómo Dios nos ha ayudado hasta ahora y cómo lo sigue haciendo en el presente. De esta forma, nosotros podemos practicar igual tener un diario para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y no olvidar ninguno de sus beneficios. Les animo a que ustedes y sus alumnos tengan un diario de oración. Punto número 6. La oración por los demás. Cuando sé que alguien ha orado por mí, me siento muy contenta, porque creo que orar por alguien es uno de los mejores regalos que podemos hacerle a alguien. Y es como un abrazo de amor a pesar de la distancia. Podemos orar en favor de otras personas y ayudar a nuestros alumnos a hacerlo, proponiéndoles algunos proyectos de oración donde ellos sepan claramente por qué orar y por quién orar. Por ejemplo, podemos decirles, durante esta semana oraremos por cada persona que pase a nuestro lado, ya sea caminando o en su vehículo. O bien, esta semana podemos orar por nuestros vecinos o por nuestros maestros, nuestros amigos, los pasajeros que nos encontremos en el mismo medio de transporte, por los pastores. Bueno, hay muchas formas de orar. También podemos hacer un rol de oración para orar por los mismos compañeritos de la escuela sabática. Cuando los niños ven cómo Dios está obrando en la vida de otras personas a través de la oración, pueden observar que realmente la oración hace una diferencia y se sienten motivados a orar. Número 7. La oración debe ejemplificarse. La mejor forma de desafiar a los niños y a sus padres para orar es a través del ejemplo. Cuando los niños ven orando a los adultos, ven en cada uno de ellos un ejemplo. Y entonces pueden ver que Dios contesta las oraciones y se sienten motivados y desafiados a orar. Yo nunca olvidaré que cada vez que a mi papá le pagaban, llegaba con su sobrecito de dinero a la casa. Llamaba a toda la familia y nos arrodillábamos sobre el sobrecito a orar. Mi papá agradecía a Dios por los recursos económicos y también pedía a Dios sabiduría para administrarlos correctamente. Inmediatamente después de orar, nos sentábamos todos en familia y especialmente él y mi mamá planeaban juntos cómo administrar esos recursos. Si deseamos enseñarle a los niños a nunca dejar de orar, tenemos nosotros mismos que nunca dejar de orar, sino orar constantemente. Pidámosle a Dios que nos ayude a mantener nuestros ojos en Él constantemente y que los niños puedan ver el impacto que la presencia de Dios tiene en nuestras vidas. Vamos a hacer un breve repaso de lo aprendido en este seminario. 1. Orar es tener la actitud de reconocer que Dios está aquí presente. 2. Algunos ejemplos para practicar la oración con rutinas son comenzar un día con oración, finalizar el día con una oración, establecer tiempos para hablar con Dios y jugar a regresar la película. 3. La oración es siempre mi primer respuesta y no es nunca mi último recurso. Involucrar la Biblia en nuestras oraciones nos ayuda a mantener un vocabulario mejor para orar. Puede enseñarnos las cosas por las que podemos orar. La Biblia fortalece la confianza de los niños en la oración. Puede ser usada como una guía para orar.
La oración es una comunicación de dos vías. Debemos aprender a escuchar y hablar. Dios desea que aprendamos a escuchar su voz suave. Dios puede hablar en una sola palabra o puede poner una imagen en la mente. Número 6. Debemos orar por los demás. Y número 7. El mejor desafío para motivar a los niños a orar es a través del ejemplo. Que Dios nos ayude a motivar a nuestros niños a orar, pero que comencemos por nosotros mismos. Que podamos fijar nuestra mirada en Dios y aprender a hacer de la oración nuestra respiración natural, que nos tenga conectados con la atmósfera celestial y que los que nos rodean puedan ver que hemos estado con Jesús. Dios les bendiga.